El día 5 de agosto del 2020 se estrenó el capítulo 5 de la segunda temporada de Re:Zero, un capítulo súper interesante, porque casi el 50% del episodio es ocupado adaptando cosas que debimos haber visto en capítulos anteriores, como el debut de Ryuzu, la conversación de Roswell con nuestro prota, la desconfianza, sospechas de traición por parte de Frederica, como otros detallitos más, comentándoles que este capítulo termina de adaptar el volumen 10 de las novelas ligeras, los capítulos 20, 21, 22 y 23 de la novela web y los capítulos 8, 9 y 10 del manga. Así que explicado todo eso, les traigo mi análisis al capítulo número 5 de la segunda temporada de Re:Zero. Pero antes, comencemos. Iniciamos el capítulo con Subaru y Echidna en el curso de nuestro prota, omitiendo el anime cuando Subaru entra al curso, narrándonos en la novela que antes de pasar intentó confirmar que no haya nadie, estando todo el camino hasta estar cerca de Echidna mirando a la derecha e izquierda para estar 100% seguro. Por consiguiente vemos el primer opening de esta temporada de manera definitiva, por alguna manera decirlo, ya que podemos ver las letras que aparecen a lo largo del mismo con un poco más de trabajo. Un dato tonto pero quería comentarlo. Al escuchar Echidna el cumplido de Subaru, se nos especifica que por un segundo parecía haberse quedado en blanco por tal comentario, contándonos Subaru que Echidna podría pasar sin ningún problema como alguien de su edad y que pertenecía a ese curso, saltándose el anime cuando Echidna le dice si el uniforme que tenía ella era uno de sus favoritos, ya que era uno de los recuerdos más vivos que tenía, que como dato curioso revelado por el mismo autor, Echidna en ese momento estaba utilizando ropa interior de color blanco, ya que era la favorita de Subaru, un dato sin ninguna relevancia pero tenía que decirlo. Respondiendo nuestro prota la pregunta con que él prefiere un poco más las faldas largas, porque cuando las levantas hay más tiempo para encender la imaginación de uno, revelándonos que Echidna estaba esperando verlo más sorprendido, respondiendo Subaru de nuevo que debió haber puesto más esfuerzo en el entorno, ya que cuando regresó a su casa solo al haberse despedido de Kenichi, cuando venía con su madre al colegio y cuando estaba dentro del mismo, no había visto ni escuchado a ninguna otra persona, siendo la culpa de Echidna no ver la reacción que esperaba, contestando Echidna que no, y que también eso es parte de la diversión, relatándonos Subaru en sus pensamientos que Echidna era muy hermosa y se mezclaba perfectamente en el lugar. Cuando Subaru pregunta si pasó la prueba, el anime omite muchas cosas interesantes, como el punto de vista de Echidna sobre el pasado de uno, argumentando que todo el mundo se arrepiente de algo que hizo ayer o algo que hicieron a lo largo de su vida, respondiendo Subaru también con su punto de vista del tema, diciendo que es una manera muy pesimista de verlo, y es mejor transformar ese arrepentimiento en autorreflexión para no volver a hacerlo, aceptando también ese comentario de Echidna, contándonos que el objetivo de esta prueba es superar su pasado, pero en el transcurso de que lo enfrentan, las personas pasan por muchas emociones al vivir de nuevo lo que tanto temen, se pierden, se confunden, se lamentan, sufren, se angustian, se desesperan, pero en ese mar de sentimientos está la respuesta, sin importar que sea. Si la encuentra, Echidna le dará el visto bueno, ya que las personas que toman la prueba pueden tanto superar su pasado como separarse de él, aclarando la novela que Echidna se emocionó demasiado en el momento que le contó todo eso a Subaru, encontrándonos todo lo que dije en el formato de manga. Cuando Echidna le dice a Subaru que vio todo por lo que pasó y que superó la prueba, ella dice en la novela que se encuentra muy decepcionada, ya que esperaba ver un Subaru con mucho más sufrimiento al enfrentar a sus padres, pero lo que vio no fue nada de lo que ella se imaginó, contando a Subaru que se le hubiese sucedido, pero él ya había superado su pasado, y fue gracias a Ren junto a su declaración, no teniendo mucho sentido esta prueba para él porque ya lo había superado, un dato que quiero que tomen en cuenta, porque Subaru no es el puto amo en esto de las pruebas. Tras la explicación, Subaru le pregunta a Echidna si conoce a Ren, ya que al haber creado ese mundo en base a sus recuerdos, tuvo que pasar en uno en donde se encontraba con ella, respondiendo Echidna con un no, ya que ella solo extrajo recuerdos necesarios para la prueba, desanimando mucho a Subaru. Durante la explicación de Echidna sobre el mundo en donde se encuentran, ella también nos revela que por sentido común, los verdaderos padres de Subaru no saben nada referente a él y de seguro aún siguen buscándolo, encontrándose muy preocupados por él, un dato interesante que fue confirmado por el mismo autor, diciendo que las investigaciones sobre la desaparición de su hijo no tienen ningún resultado, pasando todos sus días tristes al no saber nada sobre Subaru, un dato súper triste. Durante la respuesta de Echidna a la pregunta de Subaru, de que había cosas
cosas que ni él conocía, en la novela es mucho más detallado, confirmándonos que absolutamente todo lo que pasó y supuestamente él no sabía, dentro de lo profundo de su mente sí lo sabía, tanto el señor, la historia de Ikeda, su madre sabiendo todos sus secretos, etc., ilustrando un poco de lo que digo en el manga de manera interesante, siendo casi una calca el monólogo de Kikna a Subaru en ese formato cuando se teletransporta por todo el aula, que como dato curioso, en la novela no se narra que Kikna esté teletransportándose por todo el curso de la manera que la vimos en el anime, narrándonos que se encontraba parada sin hacer nada parecido. Incluso el manga la ilustra de esa manera, pero tras ser un detalle exclusivo del anime me gustó mucho, encontrándonos un Subaru mucho más serio al Kikna burlarse de sus padres, chocando su frente con la de Kikna en la novela cuando nuestro prota le dice lo que vimos en el anime, e incluso en la novela Kikna se encuentra mucho más intimidada por la respuesta que recibió, elogiándolo por ese argumento, ya que con ese comportamiento puede hacer llorar a cualquier bruja, encontrándonos estos cambios de comportamiento de los dos en el manga, omitiendo el anime la recompensa de Kikna a Subaru por superar la prueba, que es que le pregunte lo que sea, preguntándole de por qué mintió al decir que no sabía absolutamente nada sobre las pruebas, si ella mismo está involucrada en eso, un dato que el anime omitió, pero que saben las personas que vieron mi análisis al capítulo 3, respondiéndole ella que ya le había dicho cuando se despidieron la última vez, que era una bruja traviesa. Durante el agradecimiento de Subaru a Kikna por permitirle despedirse de sus padres, en su mente decía que sin importar que esos no fueran los verdaderos, pudo demostrarles que su inútil y pequeño hijo había cambiado un poco, describiéndonos en la novela que por la expresión que puso Kikna al escuchar lo que dijo Subaru, ella no estaba mintiendo, ya que puso ojos de sentirse amenazada por él, habiendo un dato que el anime no te dice pero te lo demuestra, ya que en la novela nos cuentan por palabras de Kikna que cuando él llegó a la escuela ese mundo ficticio se estaba desvaneciendo, y que en ese momento solo la escuela era el único lugar que se encontraba en pie. Y al escuchar dicha explicación, Subaru en su mente recordó a sus padres, su casa y todo lo importante para él, que en ese momento ya no existían en ese mundo, sacando unas pequeñas lágrimas por tal pensamiento, pero recuperándose enseguida, encantándome este momento en el anime, no solo por lo que vimos adaptado, sino también el pequeño detalle de la animación durante toda la prueba, ya que si fueron atentos habrán notado como una especie de filtro que no sé cómo explicarlo, pero me encantó. Y como dato curioso, en el formato de manga durante toda la plática con Kikna y Subaru, es mucho más fiel a la novela a diferencia del anime, algo bastante obvio, pero lo comento porque fue tanto que adaptó hasta los pequeños detalles tontos, como por ejemplo que Subaru se encontraba sentada en un pupitre durante toda la plática, algo que se narra en la novela, pero aquí me detendré para comentar un par de cosas, que son referentes a la novela web, cambiando solo dos cosas. Uno es que Subaru no se sorprende nada al saber que son 3 pruebas, algo que sí hicieron los Subarus de los otros formatos, y la segunda es que él dice que tomará la prueba por Emilia en ese momento. De ahí nada más a comentar de ese formato. Sin embargo, lo gordo viene después de que Subaru regrese a la tumba, ya que en la novela ligera y manga cortaron un momento súper interesante que ahora solo es exclusivo de la novela web, que es la aparición de la bruja de la envidia, ya que cuando Subaru sale del curso, Kikna se queda en el lugar que poco a poco se hacía polvo. En eso aparece una chica de cabello plateado y vestido de negro, la cual no se le podía ver el rostro, platicando de la manera más normal posible, diciendo a Kikna que ya se había esperado su llegada porque la persona que amaba se encontraba ahí hace poco, hablando la nueva chica con palabras super random, apareciendo Setmen, la bruja de la pereza, la cual empezó a pelear con la chica misteriosa, no teniendo ninguna posibilidad de derrotarla, porque estaba en el mundo de Kikna y porque todo su poder no lo tenía por el momento. La chica misteriosa simplemente se resigna, terminando de colapsar el mundo, revelándonos Setmen que la chica misteriosa era la bruja de los celos. Un momento súper bueno e interesante de la novela web que fue una pena que lo cortaran en la novela ligera. Cuando Subaru se despierta de la prueba, en su cabeza nos contaba que en el lugar hacía frío, muy diferente a cuando entró, reorganizando sus pensamientos y mencionando las cosas que vivió en la prueba, alegrándose ya que tenía un poco de miedo que sus recuerdos se hayan dañado al regresar. Al ver a Emilia tomando la prueba, Subaru pensó en un inicio en esperar a que la termine, pero al ver sus gestos de sufrimiento no pudo soportar más e intentó despertarla, diciéndole unas cosas en la novela para verificar si sus recuerdos estaban intactos. Pasamos cuando todos están platicando y de la nada aparece un nuevo personaje que tiene de nombre Ryuzu. Técnicamente este momento cronológicamente no lo debimos ver aquí, ya que prácticamente
Básicamente toda la conversación junto al debut de Ryuzu debió pasar en el capítulo 3, más exacto en la reunión de todos con Roswaal. Pasando exactamente todo, solo que Otto no fue el que menciona la supuesta solución para sacar a todos, sino Subaru. Y cuando Ryuzu dice que estaban atados a un contrato para no poder liberar el santuario, pasa cuando Emilia está tomando la prueba y todos la esperan afuera de la tumba. Y si quieren saber cómo se desenvuelve este momento en los otros formatos, te recomiendo que mires mi video donde analizamos el capítulo 3. Que como dato curioso sobre Ryuzu, en la novela web se llama Ryuzu Meyer, pero en la novela ligera le cambian el apellido a Ryuzu Birma, un detalle que muchos me preguntaban. Este cambio en el orden de los sucesos no me molesta para nada, ya que es un agregado que hace destacar al formato de anime y lo hace un poco más dinámico. En verdad me gustó, deteniéndome nuevamente aquí para poder hablar referente a la novela web, ya que cambia mucho de lo que es la novela ligera, y me parece interesante de comentar. Cuando Emilia está durmiendo, Subaru, Otto, Garfield, Ryuzu y Ran están platicando sobre la prueba, contándoles Subaru un par de cosas, como que tomó las pruebas y las pasó, que son 3, y contándoles de qué trataba la primera. Poco después la durmiente Emilia se despierta, alegrando mucho a Subaru porque estaba preocupada, preguntándole Ran sobre la prueba, alterando a Emilia, pero calmándose enseguida, enterándose de que Subaru había tomado la prueba, diciendo que seguro tuvo los requisitos cuando entró la primera vez a la tumba, sorprendiéndose Emilia al saber que la pasó, diciendo Subaru en su mente que el caso de Emilia y él son diferentes, ya que le entró a la prueba con las respuestas de antemano, refiriéndose cuando Ren se le declaró, y sus padres, más que ser un obstáculo, fueron de mucha ayuda para poder pasarla, diciendo Subaru que él tomará la prueba por Emilia si ella no se siente capaz de pasarlas, dando un monólogo Subaru que refuerza su avance romántico, pero diciendo que ella las tomará y se les demostrará a todos que puede superarlas, unos cambios muy notorios de cómo terminó siendo la novela ligera. Pasamos cuando Subaru está con Emilia mientras ella duerme. Este momento es muy diferente a lo mostrado en la novela ligera y manga, empezando con el orden de los sucesos, porque en la novela ligera pasa primero la conversación de Roswaal con Subaru y después la plática con Emilia. Tomando esto en cuenta, Subaru no se quedó con ella toda la noche, ya que cuando terminó su charla con Roswaal inmediatamente fue a la habitación de Emilia topándose a esta misma despierta, bromeando un poco con ella, pero terminando con el mismo gesto de confianza que tuvo con Subaru que apareció de manera intuitiva, no terminando la charla cuando Emilia se entristece por tomar la prueba de nuevo, continuando en la novela con la conversación de ambos, viendo lo que nos encontramos en el anime después de hablar con Roswaal, que para explicarte mejor, estos dos momentos en el anime los vemos separados, pasando juntos en la novela ligera cuando Subaru y Emilia platican poco después de que se haya despertado, un cambio que me gusta mucho por la misma razón de antes, que hace destacar al anime y no viendo simplemente un copia y pega, encantándome este momento que vimos en el anime porque nos plasman el sufrimiento y miedo de Emilia, algo que no se hubiese logrado del todo bien si no estuviera dividido. Tenemos la conversación de Subaru y Ran referente a la desconfianza que le tiene a Ryuzu y Garfield, agregando también la posible traición de Frederica, un instante que vemos en la novela ligera cronológicamente hablando, cuando Subaru y Ran conversan después de que Emilia haya hablado con todos los del pueblo, diciendo absolutamente todo lo que dije que había omitido el capítulo 3, un problema que nunca más me volverá a pasar por las razones de que estoy atrasado con esta clase de videos. Tenemos el momento cuando todos están afuera de la tumba, hablando sobre el gusto de Garfield a Ran, que este momento también debió haber pasado en el capítulo 3, siendo más exacto en la reunión de todos con Roswaal. La plática es tal cual a lo descrito en la novela, teniendo ahí mismo la pregunta de Subaru a Garfield si tiene alguna conexión con Frederica, ya que todo el suceso después de que nos cuentan el gusto de Garfield a Ran, lo cuentan cuando Garfield está dirigiéndose con Subaru y los demás aldeanos a la salida de la tumba. Y como dato curioso, el que estén los aldeanos presentes en la prueba puedo considerarlo un pequeño error, ya que en la novela ligera se nos deja claro que los aldeanos tienen prohibido salir por la noche y que después de todo es peligroso. No es algo grave para la trama, pero quería comentarlo. Después de eso, recién tenemos en el anime la conversación de Subaru y Roswaal, que como dije antes, esto pasa en la novela antes de la plática de Subaru y Emilia, cambiando un poco la circunstancia en la que sucede dicho encuentro, porque en el anime dice Subaru que fue llamado por Roswaal, ya que en la novela ligera Subaru se dirige solo a la habitación de Roswaal para informarle que Emilia no logró pasar la prueba, aprovechando el momento para poder interrogarlo de por qué carajo no ayudó contra el culto de la bruja, pasando exactamente casi todo lo que dije, solo que de manera mucho más resumida, porque omiten cuando Roswaal le dice a Subaru que lo convertirá en caballero por sus logros anteriores, poniendo muy feliz a nuestro prota porque era su sueño. Durante la discusión, Subaru dice que todos tenían fe en que él tendría un plan de respaldo en caso de que el culto atacara, algo que mencioné en los primeros análisis. Los pensamientos en su mente que corregían a Roswaal, de que nuestro prota no hubiera obtenido todos esos logros si no hubiese sido por Ren,
la actitud o comportamiento que tenía Subaru en el momento, que era completamente diferente al de hace un par de días atrás, cuando hizo todo ese alboroto en el palacio, y al final la pregunta de Subaru a Roswaal, en la que le dice si vio a alguien cuando entró a la tumba, una indirecta para saber si también se topó con Echidna. De ahí todo pasó tal cual, pero de manera mucho más resumida, como ya dije, porque durante toda la plática se omiten algunos diálogos, que no me quejo que cortaran por la falta de tiempo, pero fuera de eso prefiero los otros formatos, no indagando mucho más en esta parte porque ya hablé sobre ella en mi análisis del capítulo 3, un error por mi parte al decir que este momento fue cortado de la novela ligera, y como dato curioso, el intento de golpe por parte de Subaru a Roswaal no pasa en la novela web, haciendo mucho énfasis Roswaal que el Subaru de antes hubiese intentado darle un golpe durante la plática, pero al ver que no hacía nada parecido le confirmaba que en verdad tuvo un gran cambio, un detalle que me pueden decir que es tonto, pero para mí demuestra un poco el crecimiento que tuvo Subaru a no ser tan impulsivo en momentos importantes. Tenemos por consiguiente la plática de Subaru y Emilia bajo la luz de las estrellas, un detallito que me gustó mucho, no teniendo nada que comentar referente al mismo, solo que al notar Subaru la confianza que le tenía Emilia a diferencia de antes, puede comprobar que Roswaal tenía mucha razón de todo lo que dijo antes, de que todo lo que vivió le subió muchos puntos, terminando con él diciendo que no dejará que ni él ni Emilia sean manipulados por el payaso. Cuando todos están preparados para irse, vemos un pequeño dato que también debimos haber visto en el capítulo 3, que es cuando Rand se burla del pañuelo que le dio Petra, junto a que no debería preocuparse por ella, ya que Frederica no haría nada para lastimar a una pequeña niña, iniciando este momento en la novela ligera y manga cuando Emilia llega al lugar con Subaru y Otto, el cual este último se encontraba muy arrepentido de irse del lugar sin haber conocido a Roswaal, pidiéndole perdón Subaru, pero tendrá que esperar cuando todo esté más tranquilo, omitiendo cuando Emilia se siente culpable a no poder liberar el santuario, revelando que pasaron 3 días desde que llegaron al santuario, una revelación importante que por lo menos a mí me llenaba de mucha tensión en los siguientes bucles, llegando poco después Rand con el mensaje de Roswaal, que a diferencia del anime Emilia también lo escucha, llenándola de mucha desconfianza y pensando si Roswaal es de fiar, siendo un poco más emotiva la despedida de ambos en los diferentes formatos. Y como dato curioso, las ropas que vemos a lo largo del episodio son exclusivas del anime, porque la novela ligera no mencionan nada referente a eso, y porque en el manga ilustran a Emilia con su típica ropa. Y aquí nuevamente me detendré para comentar algo, y es que este momento es muy diferente en la novela web, no pasando la tristeza de Otto al no conocer a Roswaal, ni la mención del mensaje que trae Rand, pero sí tenemos el momento de Subaru convenciendo a Garfield para llevarse a todos los aldeanos al pueblo, resumiéndote este capítulo de la web novel, narrando que en el siguiente día de la reunión de todos, Subaru se había despertado muy temprano por la mañana dando un paseo, pensando muchas cosas de ese mundo y del antiguo al cual pertenecía, encontrándose poco después con Garfield, advirtiéndole que no siga por el camino en el que estaba. Después de un par de bromas entre los dos, Garfield le menciona que no podrá seguir manteniendo a los aldeanos en calma por mucho más tiempo, ya que nuestro prota intentaba mantener el buen ánimo entre ellos para que no estén agobiados y cosas por el estilo, pasando casi la misma conversación de ambos durante el camino a la mansión que vimos en el anime, novela ligera y manga. En eso, Subaru le propone a Garfield de liberar a los aldeanos del santuario. Él se niega en un principio, pero Subaru le expone que el uso de los rehenes ya no es necesario, ya que Emilia está ahí para tomar las pruebas, y que al liberarlos se quitaría muchas preocupaciones, como hacer guardia en el lugar, la comida que les tiene que dar a todos, un posible conflicto entre los habitantes del santuario y etc. Sorprendiendo mucho a Garfield por ese modo de pensar, preguntándole por qué no habló con Ryuzu primero referente a su idea, respondiendo Subaru que no lo hizo ya que tenía primero que convencer al que le ocasionaría más problemas, que es él, poniendo Garfield sus propias condiciones, de que tome la prueba por parte de Emilia, negándose completamente él en un principio, diciéndole Garfield que no tiene caso que ella siga intentándolo porque no tiene posibilidades de pasarlas, porque cada vez que la toma sale llorando y sufriendo del interior de la tumba, terminando nuestro prota aceptando dichas demandas. Durante el recorrido hasta la salida del santuario, omiten y alteran un par de cosas, como el lugar en donde tienen la conversación Subaru y Garfield, que en la novela ligera se describe que están en la misma carroza en la que llegaron, ilustrando de esa manera el manga, cortando cuando Subaru le agradece a Garfield por dejar liberar a los aldeanos, encontrándose todos muy felices ahora, diciendo también que gracias a eso logró adelantarse a cualquier plan que haya tenido Roswaal, alegrando también eso a Garfield.
diciendo él mismo que es la primera vez que ve a alguien que no tiene sangre mixta poder tomar las pruebas, cuando él se enteró que Subaru las pasó. En un principio, al escuchar la propuesta de Garfield, igual que en la novela web, se niega completamente, pero acepta al reflexionar de todo el sufrimiento por el que está pasando Emilia, diciéndose a él mismo que cuando regrese tendrá que hablar sobre eso con ella, cambiando el motivo por el que Garfield le da el amuleto verde a Subaru, que como dato curioso tiene de nombre Piroceno, porque en el anime simplemente se lo da, pero en la novela ligera se lo entrega al ver a nuestro prota preocupado, teniendo en su mente a Ren y Petra, no dándole el piroceno que tenía en el cuello, contándonos en la novela e ilustrando el manga que saca otro colgante de una especie de bolsa que tenía, teniendo que detenerme de nuevo para comentar un par de cosas, ya que en la novela web casi todo el suceso es diferente, empezando contándonos por la mente de Subaru cómo fue que les informó a los aldeanos que podrían regresar, los cuales estaban muy contentos, alegrándose mucho al verlos así, pero desmotivándose un poco al recordar que todos están en esa situación por su culpa, y cómo fue la reacción de Ryuzu al escuchar su petición, la cual no fue nada como él se imaginaba, diciéndole a Otto lo sorprendido que estaba por tal imprevista orden de regresar, teniendo una de sus típicas interacciones ambos, metiéndose a la conversación Garfield, el cual reveló que estaba con ellos para guiarlos a la salida, pero no puede decir mucho porque los dragones conocían el camino a la perfección pese a haber pasado solo una vez, que uno de los dragones era Patrash, el cual Subaru halaga por ser muy inteligente. Al pasar un par de bromas entre los tres, Garfield y Subaru revelan cómo fue que aceptó para dejar ir a todos. Al escuchar los detalles, Otto le pregunta a Subaru si está bien con que sea él quien tome las pruebas y no Emilia, diciendo Subaru que lo más importante de todo es que Emilia esté bien, respondiendo Otto que tal vez Emilia no las aprobó a la primera, pero ella parece ser una mujer muy fuerte. Al escucharlo, Subaru piensa que bajo el punto de vista de todos, él la está menospreciando, pero lo que nadie sabe es que ella se encontraba de manera normal cuando había alguien cerca, pero al estar sola con nuestro prota, él regresaba al mismo estado el cual vimos cuando salió la primera vez de la tumba. Garfield se mete a la conversación para decir que regresen de inmediato cuando dejen a los aldeanos, recalcando que no importa si Otto no regresa, respondiendo este mismo que es obvio que regresará ya que no había hablado con Roswell, ya que cada vez que tenía la intención de ir a su habitación, él siempre era recibido por Ran que no le permitía el ingreso porque supuestamente estaba descansando, pasando justo ahí la pregunta de Subaru a Garfield si tiene algo que ver con Frederica, siendo prácticamente los mismos diálogos de los otros formatos, para poco después despedirse de los dos. Y como pueden ver son unos cambios muy notorios, pero retomando el anime, este mismo te muestra de manera rápida todo lo que pasó cuando regresaron al pueblo. Sin embargo, este momento es un poco más detallado en la novela, diciendo que Subaru le dolía el trasero al estar sentado mucho tiempo, describiéndonos en la novela que el pueblo cobró vida de nuevo, viendo momentos conmovedores para Subaru al percatarse que todos se encontraban muy contentos al ver a sus familiares de regreso, incluso algunos derramaron lágrimas, algo muy normal para Subaru al recordar todos los problemas que pasó ese pueblo, diciéndole Otto a Subaru si van a regresar enseguida, respondiéndole que no hay prisa y que primero tiene que regresar a verificar que Ren y Petra estén bien, proponiéndole Otto en acompañarlo, diciéndole que no, ya que él es su seguro, pidiéndole que si tiene el presentimiento de que algo malo le pasó, regrese de inmediato al santuario a informarlo, diciéndole en ese momento que está dentro de la fracción de Emilia, algo que dejó atónito al escucharlo y diciendo cuándo pasó, y esto de unir a Otto a la fracción de Emilia pasa en la novela web hace tiempo, más exacto cuando se encontraban en la mansión, encontrándote un poco de lo que te dije en el manga, y como dato curioso, cuando Otto dice en acompañarlo, el Subaru de la web novel dice en su mente que hará que Otto arregle los papeles de Roswell, como hizo antes, pero primero tiene que revisar que todo esté bien. Cuando Subaru baja de Patrash, él nota que ella se encontraba muy preocupada, no prestándole atención a ese detalle, pero al tocar la puerta, en su mente ya empezó a preocuparse porque conociendo a Frederica, esta misma debió abrir la puerta a la velocidad del viento. Al estar en el pasillo dentro de la mansión, él más que preocuparse por Frederica, él pensó en cómo conversará de nuevo con Beatriz, y que debería pedirle disculpas por lo que pasó la última vez, estando motivado al recordar la prueba y que superó su pasado. Durante la caminata por los pasillos de la mansión, nuestro prota decía que todo estaba completamente limpio sin ninguna pizca de polvo, algo que no le sorprendía al estar Frederica y Petra como sirvientas, pero al percatarse que todas las puertas de la mansión estaban abiertas fue que empezó a asustarse, saliendo corriendo para ir al cuarto de Ren, siendo atacado por Elsa en uno de los pasillos. Subaru al estar en el piso, en un inicio se pregunta por qué se había caído sin razón, pero al ver sus entrañas salir de su cuerpo, intuitivamente e inútil a la vez, intentó meter sus entrañas de regreso a su estómago, diciéndole a su subconsciente
claramente este es el fin, pero una parte de su corazón decía: Subaru no puede terminar así, describiendo a nuestro prota a Elsa en ese momento con unos ojos muy lujuriosos, recordando rápidamente que ya había sentido ese dolor antes, notando que Elsa había regresado, encantándome este momento en el anime, por su ambientación y el Subaru en el piso con su herida abierta, pero esta parte tiene algunos cambios interesantes en la novela web que quiero comentar, tanto datos tontos como que era de noche, Subaru nunca menciona haber llegado con Patrash y que todas las puertas no estaban abiertas, viéndolo diferente en este momento, ya que nuestro prota, al estar buscando en toda la mansión, se encuentra con el pasillo secreto, el cual vimos la primera vez que nuestro prota regresa a la mansión y ve a todos muertos. Al estar en ese pasillo secreto, recordó cuando murió por Pac, diciéndole que él se había olvidado completamente de esa parte de la mansión, como muchos de ustedes de seguro también. Al ver que ese lugar estaba abierto, empezó a imaginar que algo había pasado, concluyendo que era el culto de la bruja, pero descartándolo rápidamente al recordar que todos los aldeanos estaban bien. Bajando rápidamente y al encontrarse con una puerta, Subaru intuyó que Frederica, Ren y Petra ya deberían estar afuera de la mansión, pensando en Beatriz, que muy seguro ella aún estaba dentro, subiendo rápidamente de regreso para buscarla lo más rápido posible, pero en eso que estaba en los pasillos lo mató Elsa, un cambio que no me quejo, pero me hubiese gustado verlo en la novela, refiriéndome a la parte cuando Subaru se topa con el pasillo secreto, terminando con el título del episodio, que es Un paso al frente, que hace referencia al capítulo número 5 del volumen 10 de las novelas ligeras, con un título parecido, que es el primer paso de un largo viaje, y del capítulo número 23 de la novela web con casi el mismo título, Un paso adelante. Y en fin, este fue mi análisis al capítulo número 5. No diciendo que me encantó este capítulo, pero lo encuentro muy bien y te deja con mucho hype por el siguiente al ver de regreso a Elsa. Un personaje que en un principio no me llamaba la atención del todo, pero este arco ayudó a que le tenga intriga o gusto. Pero en fin, este es mi análisis. ¿Qué piensas tú? ¿Te gustó este capítulo? ¿Te hubiese gustado ver adaptado una de las cosas que omitieron? Déjamelo saber todo en los comentarios. Y sin nada más que aportar. Adiós. Eso es lo que tengo que vivir siempre cuando tengo que grabar un puto vídeo.